Dicen que el silencio es de sabios, pero después de 25 años, he aprendido que el silencio también puede ser una celda. Me llamo Roberto, tengo 60 años, y las manos callosas de quien nunca le ha hecho ascos al trabajo duro. Durante 2 décadas y media, mi rutina ha sido la misma: despertarme a las 5 de la mañana, tomar un café amargo y salir a trabajar para que a mi esposa Elena y a mis 2 hijos no les faltara nada. Me puse zapatos viejos para que ellos estrenaran zapatillas de marca. Cancelé mis citas al dentista para pagar las mensualidades de la universidad privada de los muchachos. Nunca me quejé. Pensé que eso era ser un hombre. Pensé que el sacrificio era la moneda de cambio para el respeto. Qué equivocado estaba. Todo estalló el domingo pasado, durante el almuerzo de celebración por el cumpleaños número 80 de mi suegra, doña Enriqueta. Estábamos en el jardín de La Casona, esa propiedad señorial de muros de piedra y techos altos que Enriqueta siempre ha exhibido como el trofeo de su linaje. Para ella, esa casa es el símbolo de su superioridad. Para mí, siempre fue el escenario de mi humillación. Roberto, por favor, no te sientes en la cabecera, dijo Enriqueta, apartándome la silla con un gesto de desprecio, antes de que pudiera acomodarme. Ese lugar es para gente que ha logrado algo en la vida. Deja que se siente mi sobrino Mauricio. Él sí sabe lo que es dirigir una empresa, no como tú, que te has pasado la vida siendo un simple encargado de mantenimiento. El silencio que siguió fue denso. Mis hijos bajaron la mirada hacia sus platos, más interesados en sus teléfonos que en defender a su padre. Mi esposa, Elena, simplemente se encogió de hombros, y me hizo una señal para que me fuera al final de la mesa, cerca de la cocina. Mamá tiene razón, Beto, susurró ella cuando pasé a su lado. No arruines el día con tus complejos, ya sabes cómo es ella con la jerarquía de la familia. Esa palabra, jerarquía. Durante años Enriqueta me ha tratado como un intruso, como el muerto de hambre que se coló en su aristocrática familia. Se jacta de vivir en una mansión que, según ella, pertenece a la alcurnia de sus antepasados, mientras me recuerda constantemente que yo no tengo dónde caerme muerto si no fuera por la caridad de su hija. Es una pena, de verdad, continuó Enriqueta en voz alta, asegurándose de que todos los invitados la oyeran mientras brindaba con una copa de cristal. Una mujer como mi hija, viviendo con un hombre que no pudo ni comprarle un anillo de diamantes decente en su aniversario. Mírenlo, 60 años, y sigue usando el mismo reloj de acero barato. Si no fuera porque yo permito que vivan bajo este techo, Roberto estaría viviendo en una caja de cartón. Es la diferencia entre tener clase y simplemente existir. Me quedé mirando el plato de porcelana. Sentí un calor abrasador subiendo por mi cuello. No era vergüenza. Era algo más frío, más afilado. Era la chispa de la justicia que finalmente encontraba oxígeno. Lo que nadie en esa mesa sabía, ni mi esposa, ni mis hijos desagradecidos, ni mucho menos esa mujer que se llenaba la boca con palabras como propiedad y herencia, es que la memoria de los pueblos pequeños es más larga que la soberbia de los ricos caídos en desgracia. Mi padre, un hombre que trabajó las tierras de esta zona mucho antes de que Enriqueta naciera, me dejó un sobre de cuero viejo antes de morir, un sobre que mantuve guardado en una caja de seguridad, esperando el momento en que la paz familiar ya no fuera suficiente para justificar mi humillación. Mi padre siempre decía, hijo, deja que los ignorantes hablen, pero guarda siempre la llave de la verdad en el bolsillo. Doña Enriqueta, dije, levantando la voz por primera vez en años. Mi tono no fue de ira, sino de una calma absoluta que hizo que los cubiertos dejaran de tintinear. Usted habla mucho de quién merece estar aquí. Habla de esta casa como si fuera el centro del universo, y yo un simple inquilino molesto. Es que lo eres, chilló ella, soltando una carcajada estridente. Esta propiedad ha estado en mi familia por generaciones. Tú solo eres el marido de mi hija, un extra en esta película. Agradece que no te cobro renta por respirar mi aire. Me puse de pie. Lentamente, saqué de mi bolsillo interior un pañuelo de tela y me limpié las manos, como quien se prepara para una cirugía. La miré directamente a los ojos, ignorando la mirada de advertencia de mi esposa. Es curioso que mencione la renta, Enriqueta, porque hace unos meses, mientras hacía unos arreglos en el registro civil, y la notaría por un asunto de mi jubilación, me encontré con algo fascinante. Algo que tiene que ver con la partición de tierras que se hizo en este sector hace 50 años, tras la quiebra del abuelo de su difunto esposo. El rostro de Enriqueta pasó del rojo de la indignación a un tono amarillento, casi imperceptible. Su mano, la que sostenía la copa, tembló apenas 1 milímetro.
No sé de qué estupideces hablas, balbuceó ella. Siéntate y cállate de una vez. Oh, creo que sí lo sabe. Usted siempre supo que esta casona se construyó sobre un error administrativo y una deuda de honor. Hice una pausa, dejando que la tensión se tensara como una cuerda a punto de romperse. Mañana tengo una cita con un abogado, Enriqueta. Pero no para pedir un préstamo como usted cree, sino para reclamar lo que el registro de la propiedad dice que es, legalmente, el patio trasero de la casa de mi padre. Y resulta que ese patio, por un giro del destino, y las leyes de herencia olvidadas, incluye cada centímetro cuadrado sobre el que está cimentada esta mansión. Me di la vuelta y caminé hacia la salida del jardín, escuchando el silencio sepulcral de la familia. Antes de cruzar el umbral, toqué la pared de piedra de la entrada. Disfrute su última noche en mi casa, suegra. Mañana, las reglas de la jerarquía van a cambiar para siempre. Caminé hacia mi viejo auto, con el corazón latiendo con una fuerza que no sentía desde los 20 años. En mi guantera, el documento original con el sello del Estado brillaba bajo la luz del atardecer. La primera pieza del rompecabezas estaba sobre la mesa. Ellos creían que yo no tenía nada, sin saber que yo era el dueño de todo lo que ellos valoraban. El rugido del motor de mi viejo coche me pareció una sinfonía mientras me alejaba de la casona. Por el espejo retrovisor vi a Elena salir al porche, gritando mi nombre, pero no me detuve. Durante 25 años cada vez que ella gritaba, yo frenaba. Esta vez, mi pie hundió el acelerador con una determinación que me asustaba, y me daba vida al mismo tiempo. Esa noche, no dormí en casa. Me registré en un motel barato de carretera, no porque no tuviera dinero, sino porque necesitaba la soledad del anonimato para desplegar sobre la cama los documentos, que habían sido mi secreto mejor guardado durante los últimos 6 meses. Todo comenzó por un azar del destino. Como encargado de mantenimiento, a menudo me toca lidiar con archivos viejos y planos de construcción. Cuando mi suegra decidió que quería ampliar el jardín trasero de la propiedad, me envió a la oficina de catastro a mover influencias, o a pagar lo que hiciera falta, para legalizar unos metros que ella consideraba suyos por derecho divino. Al revisar los planos originales de 1970, el funcionario, un hombre mayor que recordaba a mi padre, frunció el ceño. «Esto es extraño, don Roberto», me dijo, ajustándose las gafas. Según estos registros, la finca de los de la Vega, la familia de mi suegra, sufrió un embargo técnico en el 74. Para salvar la casa principal, cedieron los terrenos circundantes. Lo que nadie notó o lo que alguien ocultó muy bien, es que la escritura de su padre, don Manuel, cubría una hipoteca revertida. En términos sencillos, la familia de Enriqueta había construido la ampliación de la mansión y gran parte de los accesos principales sobre un terreno que legalmente pertenecía a la pequeña parcela agrícola de mi padre. Al morir mi padre, y al ser yo su único heredero, esa franja de tierra, que hoy valía millones por la urbanización de la zona, y que sostenía literalmente la mitad de la mansión, era mía. Legal, total y absolutamente mía. Pasé los siguientes meses reuniéndome con el licenciado Estrada, un abogado de esos que no aparecen en comerciales, pero que conocen cada recoveco de la ley de tierras. Roberto, tienes el as de picas, me dijo Estrada en nuestra última reunión secreta. Ella no solo está invadiendo tu propiedad, ha estado declarando impuestos sobre un terreno que no le pertenece, lo cual es fraude. Si decides ejecutar esto, no solo puedes reclamar la tierra, puedes reclamar la demolición de las estructuras, o mejor aún, una compensación retroactiva por el uso del suelo de los últimos 30 años. La suma es tan alta que la casona entera pasaría a tus manos para cubrir la deuda. Recuerdo que ese día miré mis manos. Estaban manchadas de grasa y tenían cicatrices de arreglar las tuberías de una suegra que me llamaba inútil, mientras yo le ahorraba miles de pesos en reparaciones. La justicia no es solo una palabra, a veces, es un papel con un sello oficial que pesa más que una montaña. Al día siguiente de la cena, regresé a casa para recoger algunas cosas. Sabía que el ambiente sería un campo de batalla. En cuanto abrí la puerta, me encontré con un comité de bienvenida cargado de veneno. Elena estaba en la sala, con los ojos rojos, flanqueada por mis 2 hijos, Javier y Sofía. ¿Te has vuelto loco, Roberto?, me espetó Elena sin ni siquiera saludar. Mi madre está al borde de un colapso nervioso. ¿Qué es esa estupidez de que la casa es tuya? Es una herencia de su familia. Es su linaje. Es un fraude, Elena. Respondí con voz pausada, dejando mi maleta en el suelo.
Un error que ella decidió ignorar, y que yo decidí investigar. Papá, deja de hacer el ridículo. Intervino Javier, mi hijo mayor, a quien le pagué el coche que ahora presume. Estás haciendo que nos avergoncemos de ti frente a los tíos. Si lo que quieres es atención, porque te sientes menos que nosotros, cómprate un perro, pero no amenaces con quitarle su techo a una anciana. Esas palabras de mi propio hijo me dolieron más que cualquier insulto de Enriqueta. Lo miré, y por un momento, vi en él el mismo brillo de arrogancia y desprecio que tenía su abuela. Había criado a un extraño. Había financiado a mi propio enemigo. No es una amenaza, Javier, dije, sintiendo cómo la última pizca de culpa se evaporaba de mi pecho. Es una realidad legal. Y no se preocupen, no soy tan cruel como para dejarla en la calle, todavía, pero a partir de hoy, las cosas en esta familia van a cambiar. En ese momento, el teléfono de la casa sonó. Era Enriqueta. Elena puso el altavoz, seguramente esperando que yo escuchara una reprimenda que me hiciera volver al redil. Elena, dile a ese muerto de hambre que acabo de hablar con mi abogado. La voz de Enriqueta sonaba chillona, forzada, llena de una falsa seguridad. Dice que lo que Roberto tiene es un papel viejo sin valor, que si vuelve a mencionar el tema, lo demandaremos por extorsión, y lo sacaremos de esa casa con la policía. Y tú, Roberto, si me estás oyendo, más te vale que llegues aquí de rodillas a pedirme perdón, o te juro que terminarás durmiendo en el lodo, que es de donde vienes. Tienes hasta mañana al mediodía para firmar un documento de renuncia a cualquier reclamo, o te quito hasta el apellido. Mis hijos asintieron, dándole la razón a la matriarca. Elena me miró con una mezcla de lástima y asco. Ya la oíste, Beto. Haz lo correcto. Firma ese papel y deja de avergonzarnos. No tienes el dinero ni los pantalones para enfrentarte a ella. Sonreí. Fue una sonrisa que no les gustó, porque no tenía rastro de miedo. Está bien, dije, recogiendo mis llaves. Mañana al mediodía estaré en la casona, pero no voy a firmar ninguna renuncia. ¿Así? ¿Y qué vas a hacer entonces? Se mofó Javier. Voy a llevar a los verdaderos dueños de la verdad. Mañana, Enriqueta va a entender que el lodo del que vengo es la misma tierra que ella pisa, y que muy pronto dejará de pertenecerle. Salí de la casa mientras escuchaba sus risas a mis espaldas. Reían porque creían que yo estaba fanfarroneando. Reían porque, para ellos, yo siempre sería el perro fiel que ladra pero no muerde. Lo que no sabían es que yo ya no estaba ladrando. El cepo estaba puesto, la carnada estaba lista, y el error que Enriqueta estaba a punto de cometer, creer que su abogado era más listo que el Registro Nacional de la Propiedad, sería el último clavo de su ataúd social. Terminé la noche enviándole un mensaje al licenciado Estrada. Proceda con la notificación de embargo preventivo. Nos vemos mañana en la mansión con los peritos catastrales. El juego de fingir que yo era el débil había terminado. Mañana, la pobreza que tanto despreciaban se convertiría en el lujo que los dejaría en la calle. La mañana del lunes amaneció gris, como si el cielo mismo estuviera guardando un secreto. Me vestí con mi ropa de trabajo de siempre, los pantalones de loneta gastados y la camisa de franela que Elena tanto detestaba porque, según ella, me hacía parecer uno de los empleados. Pero esa mañana, bajo esa camisa, sentía que llevaba una armadura de acero. Antes de salir, el licenciado Estrada me llamó. Roberto, recuerda el plan. Ellos esperan que llegues derrotado. Esperan que supliques. Deja que hablen. Deja que te insulten si es necesario. Necesitamos que Enriqueta firme la recepción de la notificación oficial, y que, en su arrogancia, firme el acta de reconocimiento de linderos, que vamos a presentarle como si fuera una simple formalidad para su tranquilidad. Si firma eso delante de los testigos que llevaremos, reconoce legalmente que las tierras en disputa son las tuyas. Es el fin del juego. Entendido, licenciado, respondí. Estoy listo para mi última actuación. Llegué a la casona a las 11:30. El jardín estaba impecable. Las rosas que yo mismo había podado semanas atrás brillaban con el rocío. En la entrada, vi el coche de lujo de Mauricio, el sobrino exitoso, y el de mi esposa. Todos estaban allí, listos para presenciar mi rendición, como si fuera una ejecución pública. Al entrar al gran salón de mármol, el ambiente era de celebración anticipada. Enriqueta estaba sentada en su sillón de orejas, con una copa de jerez en la mano. A su lado, un hombre de traje gris oscuro y maletín de cuero, el abogado de la familia, el doctor Santillán. Vaya, vaya, dijo Enriqueta,
Con una sonrisa cargada de veneno, el hijo pródigo regresa arrastrando los pies. Pensé que a esta hora, ya estarías haciendo las maletas para mudarte a un hostal. He venido a hablar, Enriqueta, dije, bajando la mirada y fingiendo un tono de voz quebrado, cargado de una falsa fatiga. He pasado una noche terrible. Elena tiene razón. Mis hijos tienen razón. No quiero más problemas. Elena se acercó a mí y me puso una mano en el hombro, pero no con afecto, sino con una presión posesiva. ¿Ves, mamá? Te dije que entraría en razón. Beto es un buen hombre, solo se le subieron los humos a la cabeza con esos papeles viejos que encontró. Bueno, menos mal, intervino el doctor Santillán, abriendo su maletín. Don Roberto, aquí tengo el documento de desistimiento. Al firmarlo, usted reconoce que no tiene derecho sobre esta propiedad, y se compromete a no volver a molestar a la señora Enriqueta, con reclamos infundados. A cambio, ella ha sido tan generosa de no demandarlo por daños morales. Caminé hacia la mesa central, donde el papel descansaba como una sentencia. Me temblaban las manos deliberadamente mientras tomaba la pluma. Podía sentir la mirada triunfal de Javier, mi hijo, que observaba desde un rincón con los brazos cruzados, burlándose en silencio de mi cobardía. Antes de firmar esto, dije, deteniéndome en seco, necesito que ustedes también firmen este anexo del peritaje que traje de la notaría 12. Mi abogado dice que, para que el desistimiento sea válido ante el registro, primero debemos definir qué es exactamente lo que estoy cediendo. Es un mapa de linderos. Solo hay que confirmar que la línea de la propiedad es la que ustedes dicen que es. El doctor Santillán tomó el papel que yo le tendí. Lo leyó por encima. En su soberbia, y viendo que yo estaba entregado, solo se fijó en las cláusulas de renuncia de la primera página. No se dio cuenta de que el mapa adjunto no era el plano municipal actual, sino el plano de restitución que el licenciado Estrada había preparado basándose en los títulos de mi padre. Al firmar ese mapa, Enriqueta no estaba reafirmando su propiedad, estaba admitiendo legalmente que su casa estaba construida en terreno ajeno. Es una formalidad técnica, Enriqueta, dijo Santillán, restándole importancia. Básicamente dice que tú eres la dueña de todo lo que está dentro de esta cerca. Firma aquí y acabemos con esto. Enriqueta tomó la pluma con un gesto de desprecio. Todo por culpa de tu incompetencia, Roberto. Me haces perder el tiempo con estas tonterías legales, dijo, mientras estampaba su firma con trazos grandes y pretenciosos. En ese momento, el reloj de la sala marcó las 12. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de varios coches estacionándose en la entrada. A través de los ventanales, vimos bajar al licenciado Estrada, acompañado por dos hombres con chalecos oficiales del Instituto de Catastro, y un notario público. La cara de Enriqueta se transformó. ¿Quiénes son esos? Roberto, ¿qué hiciste? Preguntó Elena, con la voz empezando a agudizarse por el pánico. Esos, Elena, son los testigos del acto que acaba de ocurrir. Dije, y mi voz ya no sonaba cansada. Se proyectó con una autoridad que los hizo retroceder. Acaban de ver cómo tu madre, asesorada por su abogado, ha firmado voluntariamente el reconocimiento de los límites de propiedad que mi padre me dejó en herencia. El licenciado Estrada entró en la sala con una sonrisa gélida, sosteniendo una carpeta roja. Buenas tardes a todos. Soy el representante legal de don Roberto, anunció. Traigo conmigo la resolución judicial de embargo precautorio y la orden de inspección técnica. Dado que la señora Enriqueta acaba de firmar el reconocimiento de linderos, queda legalmente validado que esta construcción invade en un 80% la propiedad privada de mi cliente. Esto es un atropello, gritó el doctor Santillán, arrebatándole el papel a Enriqueta, pero ya era tarde. Sus ojos se abrieron de par en par al leer la letra pequeña. Enriqueta, firmaste el plano de restitución de 1974. Has admitido que la casa no está en tu terreno. El grito de Enriqueta fue algo que nunca olvidaré. Fue un sonido de animal herido, de orgullo roto. Se desplomó en su sillón mientras mis hijos me miraban como si nunca me hubieran visto en su vida. Ya no era el viejo inútil. Era el hombre que acababa de quitarles el suelo bajo los pies. No se molesten en llamar a la policía, dije, mirando a Javier y a Sofía. Los que vienen afuera son los peritos. Van a empezar a medir para la división de la propiedad. Y a partir de este minuto, cada paso que den en esta casa, lo dan en mi propiedad. El caos comenzó. Elena gritaba, Enriqueta insultaba al aire y el abogado intentaba buscar una salida que no existía. Yo simplemente me crucé de brazos y miré hacia el jardín. La trampa se había cerrado, y ellos mismos habían girado la llave. El caos en el salón era absoluto.
Los gritos de mi esposa y los insultos de Enriqueta rebotaban en las paredes de mármol. Pero yo me sentía en el centro de un ojo de huracán, en total y absoluta calma. El licenciado Estrada se colocó a mi lado, abriendo su maletín con la parsimonia de quien sabe que ya ha ganado la guerra antes de disparar el último cartucho. «Eres un traidor», gritó Elena, acercándose a mí con el rostro desencajado. 25 años viviendo de nosotros y así nos pagas. Engañando a una anciana para robarle su patrimonio. ¿Viviendo de ustedes? Mi voz salió profunda, cortante, silenciando sus gritos. Elena, he pagado cada factura de esta casa durante 2 décadas. He mantenido el techo sobre sus cabezas, mientras tu madre me llamaba sirviente en mi propia cara. Lo que estoy haciendo no es robar, es recuperar lo que tu familia le arrebató a mi padre con trampas legales, cuando él no tenía dinero para abogados. Enriqueta se levantó del sillón, temblando de furia. Sus ojos, antes cargados de superioridad, ahora destilaban un odio puro. Ese terreno era un erial. No valía nada hasta que nosotros construimos esta mansión. Chilló, señalando el suelo con su dedo lleno de anillos de oro. No te daré ni un centímetro. Mi abogado anulará ese papel. Eres un muerto de hambre y morirás siendo un muerto de hambre. El doctor Santillán, su abogado, estaba pálido. Revisaba el documento que Enriqueta acababa de firmar con manos temblorosas. Enriqueta, cállate, susurró él, pero ella no lo escuchaba. No podemos anular esto. Acabas de reconocer ante un notario y peritos oficiales que los límites de tu propiedad terminan donde empieza el porche. Roberto no solo es dueño del jardín, es dueño del terreno donde están los cimientos de la sala, el comedor y la cocina. El silencio que siguió a esas palabras fue tan pesado que se podía sentir en los oídos. Mis hijos, Javier y Sofía, intercambiaron una mirada de terror. Por primera vez en sus vidas, la burbuja de privilegios en la que los había criado se estaba desinflando. Pero hay algo más, dije, dando un paso hacia el centro de la habitación. Licenciado Estrada, por favor, explíqueles la cláusula de usufructo indebido. Estrada asintió y sacó un fajo de hojas con sellos oficiales. Debido a que han ocupado y explotado este terreno de manera ilegal, sabiendo desde hace años que el título de propiedad era irregular. Porque sí, encontramos las cartas de notificación, que ustedes ignoraron en los años 90. Don Roberto tiene derecho a una compensación por daños y perjuicios. La suma acumulada por el uso del suelo, los impuestos no pagados y la ocupación ilegal asciende a una cantidad que, bueno, supera con creces el valor de la parte de la casa que sí les pertenece. ¿Qué estás diciendo?, preguntó mi hijo Javier con la voz temblorosa. ¿Nos vas a cobrar renta? No, Javier, respondí mirándolo a los ojos, con una tristeza que se transformaba en firmeza. No voy a cobrarle renta, voy a ejecutar la deuda. He solicitado una dación en pago. Dado que su abuela no tiene el capital para pagarme los millones que me debe por 30 años de uso de mi tierra, el juez ha autorizado que la propiedad total de la casona pase a mi nombre para cubrir la deuda. Enriqueta se dejó caer de nuevo en su sillón, esta vez como si le hubieran quitado los huesos. El color se le fue del rostro por completo. No puedes hacerme esto, sollozó Elena agarrándome del brazo. Soy tu esposa, Roberto. Estos son tus hijos. ¿Dónde vamos a vivir? Me solté de su agarre con suavidad pero con firmeza. Esa es la pregunta que debiste hacerte cada vez que te reías cuando tu madre me humillaba en la cena de Navidad. Esa es la pregunta que debieron hacerse mis hijos cuando me pedían dinero para lujos, mientras se avergonzaban de que yo fuera un simple encargado. Durante 25 años, esta familia se construyó sobre la base de mi sacrificio y el desprecio hacia mi origen. Hoy, esa base se ha roto. Miré a mi suegra, que me observaba con una mezcla de horror y súplica. Ya no era la reina de la alcurnia, era solo una mujer asustada que veía cómo su imperio de naipes se derrumbaba. Mañana a primera hora, anuncié, dirigiéndome a todos en la sala. Los cerrajeros vendrán a cambiar las cerraduras de las puertas principales. He traído cajas de cartón. Están en el garaje. Sugiero que empiecen a empacar lo que sea estrictamente personal. Los muebles, las pinturas y las antigüedades se quedan aquí como parte de la compensación legal hasta que se haga el inventario final. Roberto, por favor, gritó Enriqueta, tratando de levantarse. Esta es mi historia, mis antepasados. Sus antepasados construyeron sobre el sudor de mi padre, Enriqueta. Y usted intentó enterrar mi dignidad bajo estas piedras. Pero las piedras hablan y hoy dicen que el dueño soy yo.
Caminé hacia la salida, pero me detuve ante mi hijo Javier, que estaba paralizado. Por cierto, Javier, dije con calma, el coche que manejas está a mi nombre. Mañana deja las llaves sobre la mesa junto con tu tarjeta de crédito adicional. Es hora de que descubras lo que es lograr algo en la vida por ti mismo, ya que tanto admirabas la jerarquía de los que tienen éxito. Salí al jardín y respiré el aire fresco. Detrás de mí, escuché el estallido de una nueva ronda de gritos y llantos, pero esta vez, ya no eran mis cadenas las que tintineaban, era el sonido de la justicia abriéndose paso. El shock total se había instalado en la casona, y esto era solo el comienzo del caos que les esperaba. El amanecer del martes no trajo paz a la casona, sino la frialdad de una sentencia ejecutada. A las 8 de la mañana, el sonido de 3 camionetas blancas estacionándose frente a la verja principal rompió el silencio del vecindario. Bajaron los peritos, el notario y, lo más importante, un equipo de seguridad privada que yo mismo había contratado. Entré en la casa, no como el hombre que pide permiso, sino con el paso de quien camina por su propia sala. El olor a café que antes me resultaba acogedor ahora me parecía el rastro de una vida que ya no me pertenecía. En el comedor la escena era patética. Mi suegra, Enriqueta, estaba envuelta en una bata de seda, con las ojeras marcadas y el cabello desordenado, aferrada a una tetera de plata como si fuera un amuleto. Elena y los muchachos estaban sentados a su alrededor, con los ojos hinchados. ¿Qué es esto, Roberto?, preguntó Elena, levantándose con un resto de indignación. ¿Es necesario este despliegue de fuerza? ¿Traer extraños a nuestra intimidad? Ya no es nuestra intimidad, Elena, respondí, dejando el documento de posesión efectiva sobre la mesa de caoba. A partir de las 9 de la mañana, esta propiedad queda bajo mi administración total, por orden del juez cuarto de lo civil. El notario viene a certificar el inventario. El doctor Santillán, el abogado de mi suegra, apareció por el pasillo. Se veía derrotado, con la corbata floja. Me tomó aparte, tratando de usar ese tono de camaradería masculina que tanto detesto. Roberto, seamos razonables. He hablado con Enriqueta. Ella está dispuesta a darte una parte de la propiedad del jardín y una renta mensual si desistes de la dación en pago. No querrás cargar con el estigma de haber dejado a tu propia familia en la calle. Pensa en tu reputación. Mi reputación, doctor, es la de un hombre que trabajó 30 años para gente que ni siquiera le daba las gracias, dije, elevando la voz para que todos escucharan. Y mi familia dejó de serlo el día que prefirieron verme humillado en una mesa, con tal de no contrariar los caprichos de una mujer soberbia. La oferta es nula. Tienen 2 horas para terminar de sacar su ropa. Enriqueta soltó un grito ahogado y estrelló la tetera contra el suelo. El estruendo de la plata contra el mármol fue el disparo de salida. «¡Ladrón! ¡Hijo de campesinos!», chilló, señalándome con un dedo tembloroso. «Esta casa tiene mi apellido en cada ladrillo. Prefiero verla quemada antes que entregártela a ti». «Cuidado con lo que dice, señora», intervino el licenciado Estrada, entrando con una tableta digital. «Cualquier daño intencional a la propiedad, a partir de este momento será procesado como vandalismo agravado. Y créame, con la deuda que usted tiene, lo último que necesita es una causa penal». Vi a mi hija Sofía llorar mientras metía sus zapatos de diseñador en bolsas de basura negras. Javier, por su parte, intentó una última jugada. Se me acercó, tratando de poner una mano en mi hombro, la misma mano que ayer me señalaba con desprecio. «Papá, hablemos de hombre a hombre. Yo puedo ayudarte a administrar esto. Sé de finanzas. Podemos convertir esto en un hotel boutique, tú y yo como socios. No dejes que el abogado se quede con todo». Lo miré fijamente. Vi en sus ojos no arrepentimiento, sino puro cálculo. La codicia de la abuela corría por sus venas como un veneno genético. Llegas tarde, Javier. Para ser socios, primero hay que tener respeto. Y tú vendiste el tuyo, por un coche que ya no puedes mantener. Por cierto, la grúa está fuera para llevarse el vehículo. Está a mi nombre, y lo voy a vender para pagar los honorarios de Estrada. El momento más fuerte ocurrió a las 10:30. El cerrajero comenzó a cambiar la cerradura de la puerta principal. El sonido del metal siendo perforado parecía el cierre de un ataúd para la era de los de la Vega. Enriqueta fue escoltada hacia la salida por 2 de los guardias, ya que se negaba a caminar por su cuenta. Al llegar al umbral, se detuvo y escupió en el suelo de la entrada. «Nunca serás uno de nosotros, Roberto. Aunque vivas aquí, olerás siempre a tierra y a sudor», me escupió con un odio que ya no me hería. «Tiene razón, Enriqueta», le respondí con una sonrisa serena. «Siempre oleré a tierra. A la tierra de mi padre, la que ustedes intentaron robar,
y la que finalmente me ha devuelto mi lugar. Pero usted ahora huele a derrota. Y ese es un aroma que no se quita ni con los perfumes más caros de Europa. Elena se quedó la última, parada en la acera junto a sus hijos y las maletas amontonadas. Me miró con una mezcla de odio y una esperanza patética. ¿De verdad vas a dejarnos aquí, en la calle?, preguntó con la voz quebrada. Les dejé un departamento pequeño que mi padre tenía en el centro. Está a nombre de los muchachos, para que tengan donde caerse muertos, dije, usando sus propias palabras. Es humilde, viejo y pequeño. Exactamente como el hombre al que despreciaron durante 25 años. Disfruten su nueva jerarquía. Cerré la puerta doble de roble. El estrépito de la cerradura encajando en su sitio fue el sonido más satisfactorio de mi vida. Por primera vez en décadas, estaba solo en una casa que no me gritaba que yo era menos. Caminé hacia la cabecera de la mesa del comedor, la misma donde me prohibieron sentarme, y me senté. El silencio era absoluto, era mío. La victoria no era la casa. La victoria era el documento que tenía en la mano, donde mi apellido, el apellido de un simple encargado, figuraba como el único y legítimo dueño de todo lo que la soberbia de otros intentó pisotear. Han pasado 6 meses desde que el sonido de las cerraduras cambió mi destino. A veces, me despierto en la habitación principal de esta casona, y el silencio me confunde. Durante décadas mi mente estaba programada para el ruido de las exigencias de Elena, los gritos de desprecio de Enriqueta, y el murmullo constante de mi propia resignación. Ahora, el silencio es mi posesión más valiosa. Mucha gente me pregunta si me siento solo. Mi respuesta es siempre la misma. Nunca estuve más solo que cuando compartía la mesa con personas que me consideraban invisible. La justicia kármica no es un rayo que cae del cielo, es una semilla que uno planta con paciencia y que el tiempo se encarga de regar. Mi exfamilia aprendió esa lección de la manera más amarga. Se mudaron al departamento del centro, ese que Enriqueta solía llamar un tugurio para gente de clase baja. Me han contado vecinos que la convivencia ha sido un infierno, sin sirvientes a quienes humillar, se han empezado a devorar entre ellos. Elena me envió varios mensajes al principio, pasando del arrepentimiento fingido a la furia absoluta. ¿Cómo puede ser tan cruel?, me escribió una noche. No le respondí. No hay crueldad en dejar que alguien experimente las consecuencias de sus propios actos. La verdadera crueldad fue permitirme creer, durante 25 años, que mi valor como ser humano dependía del tamaño de la joya que pudiera comprarle. Javier y Sofía, mis hijos, han tenido el choque de realidad más duro. Javier perdió su coche, su club social, y su grupo de amigos exitosos, en cuanto se supo que su fortuna era una fachada construida sobre suelo ajeno. Ahora, trabaja en una agencia de seguros, cumpliendo un horario que odia, y ganando un sueldo que apenas le alcanza para sus gastos. Sofía, por su parte, tuvo que dejar sus estudios de moda en el extranjero, y regresar para buscar empleo en una tienda local. Me duele como padre, no voy a mentir, pero me consuela saber que por primera vez, están aprendiendo el valor del esfuerzo. Quizás algún día, cuando el orgullo se les baje, podamos hablar. Pero será bajo mis términos, no bajo los de su abuela. ¿Y doña Enriqueta? Ella es la que más ha sufrido. Su salud se deterioró rápidamente. No fue el corazón, fue el ego. Vive recluida en una habitación del departamento, rodeada de los pocos cuadros que pudo llevarse, contándole a las paredes historias de una alcurnia que ya no existe. El mundo que ella construyó era un espejismo, y yo fui simplemente el viento que sopló la arena. Ayer, mientras caminaba por el jardín de la mansión, me detuve frente al viejo árbol de roble que mi padre tanto admiraba desde la distancia. Planté una placa pequeña en la base, grabada en bronce sencillo. Dice, propiedad de Manuel, pagada con sudor y recuperada con honor. He decidido que no viviré aquí para siempre. Una casa tan grande es demasiado para un hombre que ha aprendido a valorar la sencillez. Ya he firmado los papeles para convertir la casona en una fundación de oficios para jóvenes trabajadores. Una escuela donde se enseñe carpintería, electricidad y mantenimiento. Quiero que este lugar, que durante un siglo fue un monumento a la arrogancia, se convierta en un motor para la gente que, como yo, tiene las manos sucias de trabajo pero el alma limpia de maldad. Me mudaré a una casa pequeña cerca del mar, una que compré con mis propios ahorros, sin herencias ni juicios de por medio. Solo yo, mis libros y mi paz. A quien esté escuchando mi historia, le digo esto, no confundas la bondad con la debilidad. El hecho de que un hombre soporte en silencio, no significa que no esté contando cada golpe. A veces, la mejor venganza no es el odio,
sino la justicia implacable de los hechos. No busques dañar a quienes te pisotearon. Simplemente espera el momento de revelar quién es el verdadero dueño del terreno que ellos pisan. Me llamo Roberto. Durante 60 años fui el pobre de la familia. Hoy, soy el hombre más rico que conozco, porque no hay mayor fortuna que cerrar los ojos por la noche, sabiendo que nadie puede quitarte lo que es tuyo por derecho. Mi suegra se burló de mi pobreza, pero al final, fue su propia pobreza espiritual la que la dejó sin hogar. La vida da muchas vueltas, y yo finalmente he llegado a mi destino.